Muy bien, jóvenes. Entonces, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, como decíamos nosotros, en el Ecuador existe cuatro, ¿sí? Cuatro tribunales. Y obviamente esos tribunales funcionan como salas especializadas. Salas especializadas, compuesto por jueces especiales. Y obviamente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la materia administrativa está deslindada de la materia tributaria comúnmente, excepto en el Tribunal 4 de lo contencioso administrativo, en donde esas dos materias conviven en un solo tribunal. En el resto de tribunales, en el 1, en el 2 y en el 3, son jueces exclusivamente de derecho administrativo, ¿sí? De derecho administrativo. Y en ese marco van a conocer entonces eh, toda esa gran gama de controversias, conoce la gran gama de controversias entre administración pública y administrado. Esa gran gama, ojo, de controversias y que derivan principalmente por la violación de las normas legales o de derechos individuales. ¿Sí? Entonces, principalmente, ¿de dónde deriva? Va a derivar bajo este contexto. Vamos a poner aquí, deriva. Aquí. Deriva de violación de normas legales. Va a derivar de la violación de derechos. Va a derivar de controversias que emanan de actos normativos pero además de controversias de actos administrativos, de hechos administrativos. Entonces, principalmente conocen de este tipo de situaciones. Por lo tanto, en ese sentido, tomen en cuenta de que el Tribunal Contencioso Administrativo genera un control de legalidad. Un control de legalidad en primera instancia. En primera instancia. Y ustedes se pueden dar cuenta de que en este sentido, ¿sí? En este sentido, el tribunal va a generar los primeros análisis interpretativos sobre la violación, ¿sí? De todo este tipo de situaciones. Normas legales, violaciones de derechos, controversias de actos normativos, actos administrativos, etc. Ese control, lo que genera es la verificación. Verifica el sometimiento a la ley. El sometimiento a la ley. Y desde luego, nosotros vamos a ver de que ese control de legalidad
esa verificación del sometimiento a la ley nos va a reflejar si existe el sometimiento a la competencia administrativa. A la competencia administrativa. Esta es la madre de todos los vicios, pues, ¿no? La competencia administrativa. Porque en efecto, nosotros vamos a ver de que la competencia administrativa como tal, ¿de qué trata? Pues va a tratar principalmente de una serie de aptitudes conferidas por la Constitución o por la ley para el ejercicio de una potestad pública. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Voy a poner aquí un subtema pequeño. Competencia administrativa. Conjunto de aptitudes. Conjunto de aptitudes que la Constitución o la ley confiere. ¿A quién? Pues a un órgano público. A un órgano público para ejercicio de potestad pública, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar de que la Constitución o la ley le está confiriendo a ese órgano su capacidad sancionadora. Vamos a poner ejemplo. Capacidad sancionadora, una capacidad reguladora, una capacidad controladora. Entonces nosotros nos damos cuenta que bajo este contexto, ¿sí? Bajo este contexto es la norma jurídica la que va a asignar esa potestad. Esa potestad tiene que ser y estar sujeta a la verificación, a la supervisión de legalidad. ¿Sí? Vamos a poner nuevamente. Sujeta a supervisión de legalidad. Entonces, en efecto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es el Tribunal Contencioso Administrativo el que va a generar este conjunto de atribuciones. Pero además, nosotros vamos a darnos cuenta que, desde luego, además de todo este conjunto de atribuciones, el contencioso administrativo también va a ser el que conoce, propiamente dicho, de una serie de demandas. Conoce todas las demandas, ¿sí? O acciones judiciales, ¿sí? Que se van a proponer contra todo el conjunto de actuaciones administrativas. Conoce todas las demandas del conjunto de actividades administrativas. Todo lo que hace la administración pública en el ejercicio de su competencia y que sirve para interactuar con el administrado, eventualmente puede generar en un desequilibrio, puede degenerar en una violación a un derecho constitucional. Por lo tanto, puede generar automáticamente una controversia con el Estado.
y por lo tanto esa controversia tiene que ser conocida por el tribunal mediante una demanda, ¿no? Pero esa demanda deriva ¿de qué? De todo el conjunto de actividades administrativas que le corresponde a un órgano público, pues. Entonces, tomar en cuenta este particular, pues, ¿no? Conoce todas y cada una de las demandas. Y aquí, tomar en cuenta lo siguiente. Expresamente, el Código Orgánico de la Función Judicial expresamente delimita una atribución que, bueno, no hacía falta precisar, pero bueno, ya que estamos en esto, es de que el tribunal conoce las demandas que se van a proponer en contra de actos administrativos que deriva del Consejo Nacional de la Judicatura, de su pleno, del director general y de los directores provinciales, porque son agentes públicos administrativos que conocen, que gestionan la materia administrativa. Y en el conocimiento y en la gestión de esa actuación administrativa puede poner en riesgo a un administrado. Pues ustedes se dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Desde luego, el Consejo de la Judicatura tiene una atribución, una atribución de vigilancia, tiene una atribución de sanción muchas veces. ¿Sobre quién o quiénes? Sobre sus funcionarios, sobre los funcionarios judiciales. Eh, y obviamente esa sanción tiene que seguir un canal regular, obviamente sometido al debido proceso. De lo contrario, si es que no existe un debido proceso en la aplicación de una sanción administrativa sobre un agente público judicial, ese agente público judicial puede sufrir un menoscabo en un derecho constitucional. Ese menoscabo, esa transgresión sufrida puede ser sujeto ¿a qué? Pues puede ser sujeto a una demanda presentada ¿ante quién? Ante los jueces contenciosos administrativos, porque estamos hablando aquí de materia administrativa. Entonces, nuevamente, acuérdense, demandas del, vamos a poner más concretamente, demandas que se proponen sobre actuación administrativa del Consejo de la Judicatura, de su pleno, de los directores, del director general y provincial. Todos ellos, todos tienen atribuciones administrativas diversas que va desde la vigilancia hasta la sanción. ¿Sí? Vamos a poner regulación, vigilancia y la sanción. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta de que todo puede degenerar automáticamente en una demanda, en una simple regulación, por ejemplo, que está enmarcado en ¿qué? En la fijación de un concurso público de méritos y oposición para llenar vacantes de jueces, por ejemplo. Y ya cuando concluye el proceso se expide
el nombramiento final, que es un acto administrativo. ¿Qué pasa si es que ese nombramiento nace de un cúmulo de irregularidades administrativas? Y ese cúmulo de irregularidades administrativas, en efecto, está causando un malestar, y no solo un malestar ya, sino un perjuicio hacia otros aspirantes. Esos aspirantes que se sienten perjudicados eventualmente pueden proponer, desde luego, una demanda ante el contencioso administrativo para que el contencioso haga un análisis minucioso sobre la legalidad del concurso público de méritos y oposición. Pues, bajo ese contexto, tomen en cuenta de que es posible esta demanda, ¿no? Es posible. Ahora bien, además, vamos a poner aquí una relación. Importante. Importante aquí. Nosotros nos vamos a dar cuenta que igual van a conocer en un primer momento, de todas las reclamaciones de reparación por la falta o la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, por acciones, por omisiones de sus funcionarios. Entonces, en un primer momento, en sus distritos, ¿sí? Aquí estamos hablando ya, por ejemplo, a una deficiente prestación de un servicio público que se ha dado aquí ya en Cuenca. Servicio público de agua potable. Me dio un pésimo servicio y eso me ocasionó un perjuicio. Estamos aquí hablando ya de un servicio público de electricidad, que ese servicio público de electricidad, por sus fallas, por su prestación deficiente, generó un voltaje no deseado y quemó todos mis enseres, mis electrodomésticos. Entonces, en ese sentido, corresponde al juez distrital conocer. Entonces, él conoce y resuelve en primer momento todas las divergencias por falta o deficiente prestación de servicios públicos. Pero también por acciones u omisiones de funcionarios que van a generar daño. Generan daño. Entonces, en ese contexto, noten ustedes de que esa generación de daño, ¿sí? Esa generación de daño, a mí sí que me va a causar un malestar, sí que me va a generar una situación que va a poner en riesgo mi integridad física, pero también mi integridad patrimonial, ¿sí? Mi integridad patrimonial. Por el otro lado, voy a poner una adicional que comúnmente se da y que conoce mucho los jueces especializados, pues, ¿no? De lo contencioso. Conocen y resuelven. Conocen y resuelven impugnaciones de sanciones administrativas. ¿De quiénes o sobre quiénes? Sobre funcionarios públicos. Y aquí, ojo,
sobre funcionarios públicos, y aquí sí, del amplio espectro de instituciones del Estado que están componiendo, ¿qué? El sector público en general. Sobre funcionarios públicos, voy a poner aquí, del amplio espectro llamado sector público. Desde luego, aquí este es un espectro enorme, pues, ¿no? Es un espectro enorme porque aquí estamos ya hablando de las 5 funciones del Estado, ¿sí? De todas y cada una de ellas, pues. Si hablamos de la función ejecutiva, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de los ministerios. Y si estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de las coordinaciones zonales. Y si estamos hablando de la función ejecutiva, también estamos hablando de empresas públicas. Y si estamos hablando del sector público, ya vamos a hablar de administración pública en la siguiente clase, estamos hablando además de los gobiernos autónomos descentralizados. Y si hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, hablamos también de sus empresas públicas y así sucesivamente. Entonces aquí, en todos y cada uno de esas instituciones, van a producirse divergencias cuando se aplican sanciones hacia sus propios funcionarios públicos, pues. Sanciones, por ejemplo, disciplinarias. Disciplinarias o sanciones administrativas por la no implementación de ciertos procesos administrativos que les correspondían realizar. Entonces, bajo ese contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que de pronto estas van a ser las atribuciones más notables, más evidentes, más evidentes. No quiere decir que las otras no se van a llevar a cabo. Claro que sí, que ustedes ya las han leído, pero fundamentalmente el Tribunal Distrital como tal, ¿sí? Como tal, va a conocer principalmente este tipo de situaciones que va a abarrotar ese conjunto de actividades de las que dispone. Pues no. ¿Alguna pregunta? Dejo de proyectar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que se quiera realizar, que se quiera formular? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo está la aplicación esta de los cuadritos? ¿Sí se lee cuando yo estoy haciendo? ¿Sí se ve bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, perfecto. está bastante claro. Perfecto. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces se termina esta partecita de la tribunal. Ustedes ya conocen entonces esta doble faceta que encontramos aquí en el Ecuador. Acordarse, sede administrativa, sede jurisdiccional. Ambas sedes conocen controversias, pero quien tiene la última palabra de administrar justicia va a ser el contencioso administrativo. Acuérdense. Para la siguiente clase vamos a hablar del concepto de derecho administrativo y nos vamos a encaminar sobre la parte específica de qué es esto de derecho administrativo y administración pública, para lo cual les pido, por favor, leer de la Constitución todo lo que tenga que ver con la administración pública o el sector público. 225 y siguientes de la Constitución. ¿Sí? 225 y siguientes, que sobre ellos estaremos trabajando mucho y siempre haremos mención. Ojo, siempre haremos mención. ¿Estamos? Muy bien. Jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, buenos días, buen inicio de semana y cuidado en estar saliendo. Gracias.
Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, hasta doctor. luego.